En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Un saludo afectuoso a los amigos oyentes de Radio Esperanza New York por su fiel sintonía y también un saludo afectuoso a todos aquellos amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Pastor Contreras, bienvenido. Gracias, Pastor Delgado. Muchas gracias. Bienvenido tú también al programa de este día. Bienvenidos a nuestros amigos que nos ven, aquellos que nos escuchan en una nueva entrega de este programa Fe y Sociedad. De verdad que estamos complacidos con ustedes. Pedimos disculpas porque la semana pasada el programa no se pudo presentar por algunas cuestiones, algunas razones allí. Pero gracias a Dios estamos de vuelta con ustedes para presentar el programa de hoy. Y desde ya les invitamos a todos que puedan compartir el enlace, que puedan compartir la transmisión y permitir que más personas puedan unirse y participar, escuchar, aprender y podamos crecer al tocar el tema que corresponde. Háblanos un poco, Héctor, sobre qué tenemos para el día de hoy. Bueno, como algunas personas ya han podido ver en el título del tema que tenemos a través de las redes sociales, vamos a estar tratando el drama migratorio. Y sé que este tema va a tocar sensiblemente la empatía, el amor y la piedad en algunas personas, porque sé que todos tenemos alguna historia que contar respecto a esto, porque todos sabemos que somos inmigrantes aquí en este país y sé que muchos lo son en otros países también. Así que, ¿cuáles son los factores principales que mueven a las personas a emigrar a otros países? ¿Qué podemos decir sobre el tráfico migratorio? ¿Cómo puede el actual drama migratorio convertirse en una oportunidad para que los cristianos manifiesten y muestren a las demás personas el amor de Cristo? Ese es el tema que tenemos para hoy. Podríamos también añadir, Héctor, qué podemos ver en la Biblia sobre el tema de la inmigración. ¿Hay alguna idea que Él nos presenta sobre eso? Así es, que de hecho la Biblia tiene bastantes historias que nos muestran el drama migratorio también en la historia sagrada. Así es. Bien, Héctor, entonces, gracias por esas preguntas. ¿Cuáles son algunas de las definiciones que podemos nosotros tener respecto a este tema? Bien, conviene al iniciar este programa diferenciar entre emigración, inmigración y migración propiamente. Así que cuando hablamos de emigración, estamos hablando de ese fenómeno de personas que salen de su país de origen para vivir en otro país o en otro lugar. La inmigración es la entrada de una persona a un país extranjero para establecer una nueva residencia en ese nuevo lugar. La migración tiene que ver con el movimiento o el fenómeno de personas o grupos, incluso hasta de animales, que se realiza en un determinado lugar hacia otro lugar. Siendo así, entonces, Héctor, podríamos hablar de que no todas las personas que están en un país que no es el suyo es un inmigrante. Ya que hay personas que, por ejemplo, son turistas, hay personas que son oficiales diplomáticos, hay otras personas que están allí por asunto de trabajo temporal, lo que no hace de esa persona un inmigrante, sino que en este caso es alguien que está de forma temporal. De modo que eso también es un elemento importante para establecer una diferenciación entre el inmigrante y el no inmigrante. Pues, pero ya cuando una persona, por ejemplo, tiene una visa, va a un país y está allí temporalmente, pero ya si desea quedarse en el lugar fuera del paso de la visa, ya se convierte en inmigrante, pero ya sí, entonces vamos ya a la parte de la legalidad de esa inmigración. Así es. Hay muchos datos interesantes que estaremos mirando y compartiendo con ustedes a medida que avanzamos en el programa.
Y uno de ellos quizás es saber que este país donde nosotros estamos viviendo, Estados Unidos, cuenta con más de 50 millones, más de 50,5 millones de inmigrantes. Y eso supone el 15,29% de la población total de este país. Bueno, Héctor, ¿Perdón? quiero decirte que este país comenzó con inmigrantes. Sí, Este es un país de inmigrantes. así es. Las personas que vinieron de otros lugares cuando se fundó la nación fue compuesta por personas que buscaban una mejoría, huían de ciertas persecuciones, y entonces cuando se establecieron acá, pues formaron lo que es la nación de los Estados Unidos. Desde ese punto de vista, la historia de esta nación es una historia de la inmigración. Si una nación podríamos hablar de la inmigración, podemos hablar de los Estados Unidos. Esa es una nación que nació con la inmigración. De hecho, a muchos actuales ciudadanos de este país ya no le agrada mucho la frase de que este es un país de inmigrantes. No quieren como abrir esa ventana a la posibilidad de que la inmigración continúe de la manera actual y no quieren como compartir el espacio que ya se tiene. La cabeza de naciones que están en los primeros lugares o las naciones que están en la cabeza de esta lista de inmigrantes están, ¿cómo decirlo? Están como protagonizadas por México, India y China. Y Dauri, ¿sabe algo interesante? Nosotros somos dominicanos, pero los dominicanos estamos en la lista número 9 de esta lista de migración. Así que otros países están más cerca de ser los primeros que exportan más personas para este lugar. En el 2002, Héctor, la Gallup hizo una encuesta y determinó que en el mundo entero había 640 millones de personas que querían emigrar a un país diferente. Tremendo. Y 150 millones de esos preferían los Estados Unidos para emigrar. Eso fue en el 2012. Ahora imagínate tú, después, todo lo que ha pasado desde ese entonces, hace 11 años, que ha forzado a mucha gente a querer, ¿verdad?, emigrar más. Me imagino, estoy seguro que este número ha aumentado considerablemente. Y es evidente que los países que son más desarrollados son los países receptores de esa inmigración, y ya que, como veremos cuando hablemos de las razones por las cuales las personas emigran, estos países pues tienen ese atractivo para emigrar. Ciertamente los países que tienen una economía más próspera son los que tienen más atractivo para los inmigrantes porque entienden que pueden conseguir más fácil un mejor estilo de vida o calidad de vida. Okay. De hecho, Dauri, dentro de esos más de 50,5 millones de personas que son inmigrantes en esta nación, de 10,5 a casi 12 millones de ellos se estima que son ilegales. Y eso es un número tremendo. ¿Qué cantidad? De 10,5 a casi 12 millones de personas. Sí, ok. Que son indocumentados, ¿verdad? Sí, okay. Que son indocumentados. Considerados ilegales, pero indocumentados sería una manera... Sí, el término técnico es ilegal porque es fuera de la ley, pero tal vez la palabra indocumentado suena mejor, políticamente correcta hablando. Sí. Pero anyways. En el año 2000, por ejemplo, se registró el mayor número de inmigrantes ilegales detenidos en Estados Unidos. Y ese alcanzaba un total de 1,8 millones. A partir de ese año se produjo un descenso paulatino en el arresto de esta clase de personas que se vio interrumpido ya en el 2021, cuando entonces lo que era una reducción paulatina termina siendo una cifra que se triplica para llegar en lugar de 1,8 a casi 5,5 millones de personas. Wow. Tremendo esta situación. Pero Héctor, te voy a decir, realmente los lugares donde más se migra, Estados Unidos no es el país donde más hay emigración, es Asia y Europa. Y esos países del Asia y Europa son los que tienen el mayor flujo de inmigración. Así es. Esas regiones por allí. Es que hay mayores extensiones de terreno, de territorio, claro, que confluyen con Europa. Y mayor número de personas, ¿verdad? Que no hay que atravesar el aire para llegar a esos países. Así es. Entonces, Héctor, ya hemos hablado sobre esa parte. Ahora quiero que podamos mencionar y ver
¿cuáles son las razones, cuáles son los derechos, cuáles son los riesgos de la inmigración o de Tremendo. la migración? La emigración es una de las actividades más antiguas. Desde que hay personas, Héctor, el ser humano emigra de un lugar a otro por mejoría, por muchas razones. Una de estas es mejoría económica, otra de estas puede ser por inseguridad y buscan seguridad en otro lugar. Otras veces puede ser por buscar una mejor dignidad o por encontrar un mejor futuro para su familia o simplemente por una aventura. Una mejor Pero la educación. inmigración ha sido una actividad humana que desde que hay humanos ha habido y nunca se va a detener tampoco. Así es. Y en la medida que se complica la situación económica global, mundial, y también el cambio climático se incrementa, Así es. el drama migratorio, este fenómeno migratorio, se va aumentando gradualmente y hay preocupaciones genuinas porque esto puede que llegue a un punto en el que las naciones, que de hecho, Dauri, han sido muy lentas en generar leyes que permitan regular estos asuntos. Se ha ignorado por mucho tiempo la situación migratoria, no se han hecho leyes que puedan regular esto y se ha estado gastando mucho dinero en resolver un problema de inmigración ilegal en lugar de invertir recursos para crear una política migratoria que sea más clara, más justa y que dé mayores oportunidades a muchas personas que quizás en lugar de entrar de manera ilegal al país puedan entrar de una manera correcta. Entonces, Héctor, en las razones para la inmigración, podemos citar, por ejemplo, la situación política de algunas naciones. Así es, social y política. Hay naciones en las cuales no hay esa seguridad y la política que tienen los gobiernos es una política que contribuye a que el pobre siga siendo más pobre y contribuye a que tampoco el pobre tenga seguridad de lo poco que puede tener. Eso es una de las razones que contribuye a la emigración. Por otro lado, Héctor, está también lo que es la violencia. Hay muchos países donde hay violencia, donde son las bandas armadas las que tienen mayor dominio. Hay mucha corrupción, mucho contubernio entre estas asociaciones y entre el gobierno, y eso causa que las personas sean vulnerables a este tipo de acciones, ya que la violencia pues afecta y amenaza incluso hasta la propia vida, al punto que hay personas que no pueden vivir en paz en su casa porque tienen la presión de esas bandas y no hay nadie que les proteja. Y eso es una causa para que muchas veces la gente quiera salir de su país a buscar otro lugar donde haya una mejoría. Así es. Otra razón, Héctor, es a veces la falta de empleo, la falta de fuente para tú conseguir el mantenimiento, el sostén de tu familia. Que esa situación se exacerba debido precisamente también a políticas gubernamentales que no tienen como prioridad buscar la mejoría de los ciudadanos. Dentro de los factores sociopolíticos que mencionaste primero está la persecución étnica y también religiosa que se suma a todo eso. Esa es otra, sí. Está los conflictos raciales, los conflictos políticos, cuando hay un gobierno que es dictatorial, intolerante, que persigue, la gente se siente obligada a salir del país. El factor de la guerra y de las persecuciones políticas. Cuando mencionaste otra, Héctor, cuando hay personas que tienen un concepto diferente al del gobierno y son perseguidos por eso. Naturalmente. Dentro de los factores económicos también se unen los demográficos. La gente se mueve no solo por buscar un mejor empleo, también por mejores normas laborales. Claro que sí. Que le permitan a ellos emplearse, pero producir más que lo que están produciendo en su país. Así es, por buscar esa dignidad que no tienen, ¿verdad?, en su país. Claro. O Héctor, simplemente querer un mejor futuro para sus hijos, porque una persona que vive en un lugar donde tal vez no hay muchas oportunidades,
piensa, bueno, yo no quiero que mis hijos, mi generación, sea siempre lo que nosotros somos por la falta de oportunidades. So, vamos a buscar un mejor futuro y muchas personas pues lo hacen y emigran. Otras personas, como dijo ahorita Héctor, simplemente lo hacen por pura aventura. Sí, Salen a existe de aventurar, todo. no hay Existe de quien, tú todo. sabes, no hay quien mantener, tú sales solo, tú eres joven y te sales a aventurar a otro país. Pero vamos a una pausa, Héctor, y vamos a continuar con estos tópicos. Ciertamente. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos estudiando el drama migratorio que afecta a millones y millones de personas. Y decir millones quizás resulte poco, cientos de millones de personas. Eso es sin considerar todos aquellos que no los logran, pero que también anhelarían emigrar de su país o mudarse a otro lugar. Hemos estado mirando que los datos estadísticos, incluso en este país donde vivimos, Estados Unidos, es muy alto. Cuando hablamos de más de 50 millones de personas que han inmigrado a esta nación, indica que hay un poder de atracción muy grande en una economía como esta y en una sociedad donde en muchos lugares el nivel de seguridad es mucho mejor. Es prácticamente un sueño anhelado para muchas personas que viven en lugares inseguros. Y pensar también que dentro de toda esa cantidad de millones de personas que han inmigrado aquí, saber que casi 12 millones de personas, de 10.5 a 12 millones, son inmigrantes que han llegado aquí de manera irregular, también nos dice a nosotros que esta nación, como otras tantas, incluyendo Europa, que ya mencionaste, el continente europeo, enfrentan desafíos migratorios tremendos. Así que estamos mirando también factores económicos, demográficos. La gente quiere un mejor trabajo, quiere una mejor educación para sus hijos, quiere una mejor oportunidad laboral. También quiere huir de la persecución étnica, política o religiosa. Y todo eso influye para que las personas se muevan de un lugar a otro. Todavía nos quedan quizás otros factores que podamos ver, Dauri, que mueven a la persona a emigrar a otros países. Sí, pero ahí, Héctor, eso es correcto, eso es cierto. Y como mencionamos en esta sección, hay dos cosas. Primero están las protecciones para el inmigrante y los riesgos del inmigrante. Por un lado, Héctor, la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues ellos han relatado y han puesto por escrito, como ya analizamos en uno de nuestros temas cuando hablamos sobre los derechos humanos, algunos derechos inalienables que la persona tiene, no importa dónde esté, no importa la condición migratoria en la cual esté, son derechos que no existen. ¿Okay? Derecho a la salud, derecho a la protección privada de sus cosas privadas, de su vida privada, de su familia. Entonces, por esa razón es que, por ejemplo, donde quiera que tú estás, si una persona se enferma, no importa si es inmigrante o no, hay que llevarlo al hospital, el hospital debe atender a esa persona. Claro, hay algunos límites que vamos a ver más adelante, pero ese es un derecho que le compete o que debe dársele a una persona sin importar su estatus migratorio en el lugar donde ellos están. Ahora que menciona ese aspecto, Dauri, llega a mi mente un simposio que tuvo la Iglesia Adventista ya hace varios años y que lo hace regularmente cada año para afrontar los desafíos de la inmigración y aportar algunas ideas que den algún consenso y puedan viabilizar la forma en la que las entidades no gubernamentales y tanto como gubernamentales abordan esta situación. Pero antes me gustaría decir, Dauri, que se nos escapó, que los factores medioambientales también son un factor clave para la emigración de las personas. Hay lugares donde la inclemencia del clima, los desastres naturales han azotado ciudades enteras y eso está produciendo incluso en Oriente Medio una de las mayores olas migratorias de los últimos tiempos. Sabes que hablando del simposio que te mencioné, en el 22 de enero del 2018, la Iglesia Adventista celebró un simposio en la Secretaría de las Naciones Unidas. Y este fue el cuarto simposio anual sobre el papel de la religión y de las organizaciones de base religiosa
en los asuntos internacionales. Allí se reunieron aproximadamente 250 representantes de la comunidad de las Naciones Unidas, grupos religiosos, no solo de la Iglesia Adventista, y organizaciones también no gubernamentales. Y en este simposio se enfatizó que los inmigrantes y los refugiados no son un problema para ser resueltos, sino que son personas vulnerables que deben ser tratadas con respeto y con mucha compasión, lo que viene a confirmar algo que dijiste recientemente. Cabe decir, Dauris, que la Iglesia Adventista aquí en Norteamérica es la denominación cristiana que tiene mayor diversidad étnica en todo Estados Unidos. Y en el mundo entero es así, Héctor. Sí. Entonces, hay algunas protecciones para los inmigrantes que están consignadas en convenios internacionales que esas protecciones han de ser sostenidas por cada país. Ahora bien, también, Héctor, hay riesgos que una persona tiene cuando emigra. Nosotros realmente no sabemos, hay que estar ahí para saber lo que siente una persona, lo que está pasando una persona cuando toma la decisión de salir de su país. Nunca es fácil de salir de tu país, especialmente no lo es. Estar con un idioma diferente, con costumbres diferentes. Es decir, la situación en la cual una persona puede estar para salir, emigrar a otro país, es muy apremiante para tomar una decisión. ¿Sabes, Dauri? Yo pienso que esta es una forma de ver esta situación, pero yo quisiera creer que todo el mundo ve algo parecido a lo que voy a decir ahora. Y es que yo creo que uno no debería emigrar de su país, excepto por una necesidad básica voluntaria. Pero ¿qué mejor que vivir en tu país con tu propia tierra, tu propio idioma, tu propio ambiente, tu propio clima, tu propia comida, Dauri? Así es. Que uno tiene que hacer malabares a veces para conseguir algo que uno consume en su país. Yo estuve en Raleigh, North Carolina, por ejemplo, casi un año viviendo. Y para yo conseguir algunos productos de República Dominicana, yo tenía que viajar casi 1 hora y pico de camino. Wow. Para poder conseguir eso. Ya tú puedes ver lo impactante que puede ser. Así es, pero como hemos visto, tomar esa decisión, Héctor, nunca es fácil. No lo es. Y es evidente que hay, como ya mencionamos, las razones por las cuales las personas pueden emigrar. Hay situaciones apremiantes que mueven a alguien a mudarse a otro lugar, a vivir en otro país. Ahora bien, cuando una persona toma esa decisión, se expone a muchos riesgos, se expone a demasiados riesgos, Héctor. Uno de esos es el tráfico ilícito de personas y la trata de personas. Así es. Este riesgo es bien preponderante por varias razones. Es difícil tú poder entrar a un país si tú no tienes, digamos, los medios legales para ir. Hay personas, por ejemplo, que tienen la bendición de que son patrocinados por sus familiares y pueden ir. Hay otras personas que le dan un permiso para una visa y pues pueden ir al país donde van. Pero la mayor parte de personas que, por lo menos aquí, la mayor parte de personas que vinieron tal vez sin la documentación requerida, es evidente que se expone a muchos riesgos. Y el riesgo que hablaba sobre la trata de personas es porque estas bandas, podríamos decir, o estas asociaciones que se encargan de eso, que se lucran de eso, que tienen todo un negocio con eso, y muchas veces en convenio con las mismas autoridades, muchas veces, Héctor, muchas veces no, lo que les importa es el dinero. Su dinero es lo que les importa. Dauri, pero piensa en este caso. En los últimos meses, Héctor, hemos visto tristemente cuántas personas han muerto por las condiciones en las cuales son trasladadas. Piensa, por ejemplo, en que los gobiernos, y tú nada más tienes que observar esta situación, la lucha anti-inmigrante de las naciones está centrada en los inmigrantes mismos. Pero tú puedes creer que un periodista es capaz de encontrar a un coyote, entrevistarlo y dialogar con él, y las autoridades se concentran en los inmigrantes
pero no tienen manera de llegar a esas personas. Estos grupos existen porque hay corrupción. Claro que sí. Y ellos controlan las vías de acceso a estos países. Y no solo una persona puede ser secuestrada para convertirse en un objeto sexual de un grupo o de cualquier institución que se dedique a eso. Pensar, Dauri, también que puede contraer una enfermedad y morir. Claro También que puede sí. ser violada. ¿Y Claro cuántos que casos sí. conocemos de personas que traían sus recursos y se lo quitan todo totalmente? Es muy alto el riesgo que una persona corre cuando decide emigrar de manera irregular hacia otro país. Y finalmente yo diría que la persona que hacen esto, y es lo que yo quiero como entender, uno lee la situación y trata de empatizar, tiene que ser un nivel de angustia muy grande que las personas están viviendo en estos países que los mueve a no atemperar al peligro que implica la inmigración irregular. Y para ellos enfrentar esos peligros es o más de lo mismo o es menos de lo que está enfrentando. Es así. Entonces, Héctor, ese riesgo es un riesgo que es alto. Y cuando alguien decide emigrar, corre ese riesgo. Y otro aspecto, Héctor, es el asunto de la esclavitud moderna. Y hay personas que son llevadas de un lugar a otro de forma legal, pero el propósito es usar la persona como esclavo le pagan bajos seguros, a veces, bajos salarios, perdón. A Sí. veces los usan en negocios de la prostitución, la labor forzada y muchas otras cosas. Va también en ese mismo orden. No solamente las personas que se exponen a estas asociaciones sin escrúpulos, como tú mencionas, pero también personas que traen de forma legal, pero con el propósito de explotarlos de diferentes maneras. Así Ese es. es otro riesgo, Héctor, al que se expone es que muchas veces la travesía por la cual tú vas, tal vez no haya un coyote o algo, pero hay una travesía. Por ejemplo, hay lugares donde unas personas toman un bote donde caben 15, le entran 30 para pasar por un lugar infestado de tiburones, por ejemplo. En un bote que se puede voltear, que puede pasar cualquier cosa. Esto se ve comúnmente en Europa. Esto se ve comúnmente en Europa. Y es fácil, eso tú lo puedes buscar También en el Caribe se ve eso. Te sorprenderías de la cantidad de personas que pueden embotellarse en un bote, como si se vieran encima de otro. Embarcaciones que de hecho no son seguras, de alto riesgo para pasar por lugares tan peligrosos como eso. Eso ocurre mucho en el Caribe también. Entonces, hay muchos riesgos a los cuales una persona se expone cuando toma esa decisión y debe ser bien mindful, ser consciente de los riesgos que una persona tiene cuando hace eso. Por otro lado, Héctor, hay los otros riesgos, los riesgos a los cuales se expone es que una vez llega al lugar, se expone a la indigencia, se expone a que si no hay alguien que le reciba, no hay un lugar donde estar, tú no conoces el idioma, son muchas cosas que pueden pasar contigo. Y entonces la vulnerabilidad aumenta cuando tú llegas a ese país de destino. Por lo tanto, esas son cosas las cuales se corren, riesgos los cuales se corren. Hay otros riesgos también, Héctor, que es que si tú tienes familia, tú corres el riesgo de perder tu familia, perder tu relación con tu esposa, con tu esposo, o perder que tus hijos no vivan contigo ya por un tiempo bien prolongado. Y realmente, muchas veces uno se pregunta, ¿realmente valdría la pena tú perder tu familia por tomar una decisión de esa naturaleza? Son muchos riesgos los cuales se corren. Claro, pensemos en los casos de personas que quedan traumatizados por las experiencias negativas que pasaron en el camino. Así es. Otras que por no encontrar trabajo a tiempo terminan en la calle viviendo. Y aún en el mejor de los casos que puedan accesar a un shelter aquí en Nueva York o en algún otro lugar, que de hecho yo recuerdo que una joven me llama a mí de otro estado
diciéndome que está con 4 niños, tiene varios días durmiendo en el vehículo. Y para poder accesar a uno de los shelters, no, sencillamente no es como aquí en Nueva York, que tú dentro del horario designado, tú llegas y algo hacen contigo allí. Allí no, ella tenía que mostrar ciertas cosas o documentos para ello poder acogerla. Es decir, en ese estado, aún aquí en Estados Unidos, ni siquiera tiene las condiciones de facilidad de los shelters de Nueva York, que se entiende que no son tampoco los mejores. Así es. Y eso es tremendo. Entonces también el alcoholismo, muchas personas degenera en vicios de esta naturaleza porque es como una manera de ahogar las penas en ausencia del conocimiento de Dios y de una comunidad espiritual que pueda apoyarte. Y es ahí, Héctor, donde la iglesia juega un rol preponderante e importante, ya que esa comunidad que es vulnerable, y nosotros como siervos de Dios, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos responsables de brindar nuestra mano amiga, nuestra ayuda en todo lo que nosotros podamos. Es cierto que nuestros recursos son limitados en términos del tipo de ayuda que podemos ofrecer, pero algo siempre será algo. Y yo le agradezco a Dios, Héctor, porque la iglesia es una familia. Cuando yo vine a este país, claro, yo vine por canales legales, pero yo estaba solo acá, yo no tenía ninguna familia y hasta ahora toda mi familia, mis hermanos, mis padres viven en mi país, pero la iglesia es una familia y yo me sentí en familia y ese rol la iglesia cumple con las personas que son inmigrantes y vienen y nosotros debemos ser conscientes de eso. Vamos a ir a otra pausa, Héctor, y continuamos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Hemos estado enfocando el tema migratorio desde diferentes perspectivas. Hemos visto algunos datos estadísticos impresionantes. Hemos visto los riesgos, los peligros que entraña, cómo las personas pueden degenerar en el alcoholismo, en traumas. Pero también el pastor Dauri mencionó algo muy importante antes de irnos a la pausa, que cuando él llegó aquí, aunque lo hizo a través de una vía regular, legal, la iglesia fue como un lugar de refugio. Yo mismo, Dauri, puedo decir que desde que llegué a este país la primera vez, lo primero que hice, yo llegué un jueves, ese sábado fue salir a caminar para ver si me encontraba con un adventista. Y yo dije, si lo veo con el himnario y la Biblia en las manos, yo lo sigo. Y caminé varios bloques en diferentes direcciones con riesgo de extraviarme para ver si coincidía con uno. Y finalmente, a menos de 2 bloques, había una iglesia adventista de donde yo estaba viviendo. La iglesia, aunque no pueda económicamente ayudar a uno a resolver todas las situaciones que uno quisiera o las necesidades que tiene, con el apoyo moral, espiritual y las ayudas, aunque sean pocas, que pueda proveer con los hermanos, constituye un lugar de refugio para personas en situaciones de esta naturaleza. Así es. Y Héctor, yo quiero, tal vez antes de entrar a la segunda parte con los efectos de la migración, también presentar la otra perspectiva, es la perspectiva, por ejemplo, del país receptor. Cada país tiene sus leyes y pues es evidente que una de las cosas que promueve la seguridad de un país es que esas leyes se cumplan, las leyes de sus límites, de sus bordes, de sus fronteras que tiene. De otra manera, sería un caos y pues cada país estaría expuesto al terrorismo, a qué sé yo, cuántas cosas que estaría expuesto. So, desde el punto de vista del país, cada país tiene sus leyes y desde ese punto de vista, entonces, ese es otro de los riesgos que corre la persona que emigra de forma irregular, de que tú corres el riesgo de ser deportado para tu país también y
tal vez esa angustia de estar así muchas veces te causa situaciones emocionales que tú no quisieras tener por lo que ocurre con la lejanía de tu familia y todo eso, tú no puedes ir. Realmente duele, Héctor, cuando a alguien se le muere un familiar en su país y no No puede puede ir ver. a verlo. Eso es un dolor tremendo, inimaginable. Solamente la persona que ha sufrido eso sabe qué significa, sabe por lo que se atraviesa cuando vive en una situación como esa. Dos cosas en esa dirección, Dauris, que no solo sufre la persona que viene, algunos estados de Estados Unidos han estado tratando de promover legislaciones muy estrictas en contra de los inmigrantes. Mm, Y eso también pone en riesgo a los pastores como nosotros, que sí. acudimos en ayuda de estas personas que son vulnerables y que son Ujú. necesitadas. Y que, déjeme decir esto, que aunque nos cueste entenderlo, en ocasiones tendremos que ignorar algunas legislaciones para ayudar a las personas. No podemos someternos a una legislación que nos impide ejercer la misericordia, la justicia y extender una mano amiga. Podemos Claro. entender las inquietudes que tienen las autoridades estatales o locales de algún estado u otro, pero también apelamos al sentido común, a la cordura y a la justicia y a la misericordia. Las personas a veces necesitan ayuda. Así es. Es como ponerse en los zapatos del otro, solo pensar que yo quisiera que se hiciera conmigo si fuera yo el que estuviera en esa situación. Ujú, ujú, así es. Entonces, desde ese punto de vista, entonces tenemos las dos perspectivas. La perspectiva de quien emigra, de la necesidad, se entiende eso, y, y también la perspectiva del país que recibe, porque si no hay control, pues entonces se volvería un caos. Son dos perspectivas. Sin embargo, nuestro rol es, como tú decías, es siempre dar la mano amiga y asistir a la persona que es vulnerable, como cristianos y como pueblo. Ahora, Héctor, sí, Sí, cuando hablamos ahorita de los peligros de este tema, uno es que quizás tú estás muy enterado de esto y es que se ha querido asociar el nivel de criminalidad con la inmigración, con la ujú, migración. Debemos admitir que a través de la frontera, de manera irregular, pasan personas que anhelan una mejor vida, un mejor futuro, una mejor educación, un mejor empleo, una mejor calidad de vida, pero también pasan personas que traen sus propósitos oscuros. así es. Pero lo mismo ocurre también con la migración regular. Ujú, Un juez de migración no tiene la manera, más allá de lo que lee en el papel, de leer el corazón y entender todos los pormenores que involucra una vida. Y al correcto. permitirle acceso al país, se arriesga entonces a poner en peligro la nación. De hecho, en el 2019, CNN publicó los resultados de un estudio que durante 25 años estuvo realizando ese labor. Esto es un estudio, diríamos ya casi un metaestudio, porque cuando hablamos de 25 años, Mucho tiempo. es mucho el tiempo que se está invirtiendo. Ujú, Y ese estudio fue publicado recientemente en la revista Criminology aquí en Estados Unidos. Y el estudio concluyó que los aumentos en la población de inmigrantes indocumentados dentro de los estados se asocia más que con el aumento de la criminalidad, con la disminución significativa de la prevalencia de la violencia. Incluso un análisis de los datos de 1990 al 2014 sugiere que la inmigración indocumentada durante ese periodo generalmente fue asociada con la disminución de los delitos violentos. Es decir, que tenemos ujú. que tener cuidado con las narrativas que de pronto pintan el peor cuadro de la Ujú. inmigración o la inmigración. Sí, y bueno, Héctor, por lo general, pues el inmigrante, debido a que está vulnerable, por lo general, pues se cuida de meterse más problemas con la ley. Eso es evidente que Cierto. tenga relación Se con eso. mueve más bajo perfil. Ujú, ujú. Ahora, de manera brevemente, vamos a ir al segundo punto, perdón, segundo punto, Héctor, que tiene que ver con los efectos de la inmigración. Y hay algunas cosas que podemos mencionar allí. Cuando una persona emigra a otro país, hay cambios culturales. Y esos cambios culturales se manifiestan en muchos aspectos de la vida de la persona. Por ejemplo, con los hijos.
la forma de tú criar en tu país tal vez es diferente a la forma de criar en el país hacia donde has ido. Y eso conlleva a que cuando se desarrolla, digamos, el muchacho en ese país y escucha cómo se vive en ese país, las costumbres que fueron enseñadas y las costumbres que tenía la familia ahora chocan en la mente de ese muchacho. Entonces ahí comienza a haber problemas entre el padre y el hijo, los padres y los hijos. Tal vez porque hay mayor libertad, porque hay diferentes otras formas de ver las cosas, de ver la vida. En nuestros países los hijos viven con los padres hasta que se casan, aquí a los 18 ya son independientes, si se quieren ir, ese tipo de cosas. Por otro lado, Héctor, está las expectativas sociales, morales y religiosas que son diferentes también. Eso afecta incluso a los cristianos que vienen de otros países, a un país que también, digamos, el ejemplo de Estados Unidos, que también es cristiano, pero es un país industrializado, y por lo general los países industrializados tienden a ser un poco más liberales en cuanto a lo que tiene que ver con la piedad, vivir la piedad o vivir la religión. Y entonces te das cuenta de ese choque también religioso que existe. Y cuando vienes a este país, entonces hay dos cosas. O tus horizontes se expanden, pero se expanden de manera que tú echas por la borda los principios que ya tenías, o pueden expandirse con cierto control, con cierto balance, o también podrías encerrarte y hacerte más acérrimo todavía en cuanto a las creencias religiosas. Sin embargo, eso es un efecto de la inmigración. La dinámica familiar cambia. También cambia. Es afectada. Porque ahora, pues el papá y la mamá ambos tienen que trabajar. Es difícil para poder subsistir, pagar renta, pagarlo todo. Entonces, eso hace que los hijos estén más descuidados en cuanto a las costumbres que se le dan, y un sinnúmero de cosas que envuelven esa dinámica, y muchas veces hasta la familia se pierde. Uno escucha de familias que para poder pagar la renta y afrontar las deudas que dejaron en su país, aún llegando a este país o a cualquier otro por una vía regular, hay parejas, y uno escucha de casos así, en lo que el hombre trabaja en el día, la mujer trabaja en la noche o viceversa, y llegando uno y saliendo el otro. Y uno se pregunta, ¿y en qué momento tienen tiempo para compartir como familia? ¿En qué momento los hijos ven a papá y a mamá juntos? Y también otro fenómeno, Dauri, las expectativas que a veces se tienen cuando se llega aquí o a cualquier otro lugar. A veces las personas piensan que simplemente con llegar se resuelve todo, o que las ayudas que el gobierno tiene para ciertos grupos y ciertos países que pueden llegar aquí y ser acogidos bajo ciertos acuerdos van a fluir en menor tiempo o de una manera más fácil, y que también todo se va a alcanzar rápidamente, pero pronto se descubre que no es así. Y esas expectativas, cuando se tienen de manera exagerada, pueden frustrar a la persona, pueden hundir a la persona en la depresión, en el alcoholismo, puede llevarlo hasta el suicidio, Dauris. Incluso no son uno ni dos que yo he escuchado decir: si yo hubiese sabido que esto era así, yo no vengo aquí, me quedo en mi país. Porque también se pinta como un cuadro muy optimista. Así es. De cosas que aquí realmente no son así. Eso es correcto, y eso es muy correcto, esa idea que has presentado, Héctor. Pero bueno, una persona se da cuenta de eso cuando ya está donde ya es muy tarde. Sí. Ya para terminar con esta parte, Héctor, quisiera mencionar el aspecto de la salud. Las personas, por ejemplo, a veces emigran y al no tener acceso a un seguro, se le provee tal vez asistencia de emergencia, pero cuando hay problemas más graves y no hay un seguro para cubrir,
las personas, si no tienen documentos, se hace un poco difícil Yo para, viví esa experiencia, Dauris. para tener acceso a eso. Y Yo esos son viví, los efectos yo de la viví inmigración. con mi familia un tiempo en otro lugar y aún habiendo venido por una vía regular, estando documentado, no pudimos tener acceso a un seguro médico y tuvimos que pasar por una situación bien difícil que solo la gracia de Dios pudo sostenernos. Bueno, y vamos a esta última pausa y regresamos en breve. Está bien. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Bueno, en esta última parte de nuestro programa, el drama migratorio en Fe y Sociedad, vamos a acercarnos al registro bíblico para ver algunas historias, eventos, personajes muy conocidos por nosotros que están allí y que muestran que el drama migratorio también forma parte de la historia sagrada y que es inevitablemente parte de la historia humana desde tiempos remotos. Así es. Héctor, cuando vamos a la Biblia, si te das cuenta, Adán y Eva vivían en un jardín. Bueno, Pero después del pecado, yo quisiera emigrar hacia ese lugar, David. después del pecado, ellos son expulsados y tienen que salir de allí a la tierra con todas las durezas que eso iba a conllevar. Tremendo. Tenía que trabajar con el sudor de su frente, ya no estaba en ese lugar que había preparado el Señor, sino que tuvieron que salir de ese lugar a sobrevivir en una tierra que ahora estaría dañada por el pecado. Encontramos en la Biblia el caso, por ejemplo, de Abraham, que era un inmigrante. Sabes, Héctor, que Abraham salió de su tierra y de su parentela a una tierra que no conocía. En este caso fue por orden de Dios. Sin embargo, fue un inmigrante donde estuvo. Y aún saliendo por orden divina, cuando llega a Canaán, según Génesis 12 y el capítulo 20, tiene que emigrar por una hambruna en esa tierra. A Egipto. Primero hacia Egipto y después, por la misma causa, hacia la tierra de Gerar. Así es, así es. Y en ambas ocasiones podemos ver ahí cómo se revela lo vulnerable que estaba Abraham. Tremendo. Y esa vulnerabilidad es interesante, que Dios es que lo envía a ese lugar. Él es un inmigrante en ese lugar, pero él es vulnerable. Mira qué pasó con Lot y su familia. O sea, fueron llevados y cuando Abraham se da cuenta de lo que pasa, él va y rescata a Lot. Ver el capítulo 14 de Génesis. El capítulo 15, tú encuentras que dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, no temas. Si Dios le dice eso es porque él tenía temor, tenía miedo. La susceptibilidad humana, claro, es normal. Entonces, eso es evidente. Él anduvo como peregrino y extranjero. Pero me llama mucho la atención algo que veo en la historia de Abraham, y es que la gente de los lugares donde estaba, en Génesis, por ejemplo, capítulo 23, cuando se muere Sara, y Abraham dice, miren, yo soy aquí un extranjero, y cuando él va a comprar un lugar para enterrar a Sara, y la gente le dice, no, te vemos como un príncipe de Dios. Cuando él es inmigrante, él da un buen testimonio al punto de que la gente del lugar lo ve como alguien de Dios, como un príncipe de Dios. Es una lección, Héctor, para todos aquellos que nosotros, los que emigramos, tenemos que... Y aquí viene algo más, Dauri. Es muy probable que nosotros, al emigrar a otro lugar, nos acarreemos situaciones por nuestro mal comportamiento. También en el caso de Abraham, que menciona, su buen comportamiento permitió que se le facilitaran las cosas. Pero, Dauri, cabe decir que en las experiencias migratorias del patriarca Abraham, no solo tenemos buen testimonio, tenemos a Abraham mintiendo al entrar a Egipto, mintiendo al entrar a Gerar, lo que indica que era no solo vulnerable, sino que estaba en un proceso de crecimiento en el que, a través de algunos errores y tropezones, para decirlo de esta manera, Abraham creció también como hijo de Dios.
Pero el hecho de que al final de la historia, o en muy avanzado en la historia, vemos este buen testimonio, esta buena percepción que tiene la gente de Abraham, indica que se mantuvo bien. Pero aquí hay algo más, Tauri, que me gustaría añadir. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y vete a la tierra que te voy a mostrar. Abraham llega allí. Cuando decide ir a Egipto porque hay hambre en Canaán, Dios no le dice que no vaya allí. Pero a su hijo Isaac le dice, no vayas a Egipto. Ajá. Y se movió a Gerar. El Dios que quizás, y es tan fácil para nosotros decir, Dios me va a guiar, Dios me está guiando, esto es lo que Dios quiere para mí. Pero ¿cómo yo estoy seguro que el lugar hacia donde yo me estoy moviendo es el lugar que realmente Dios quiere para mí? Para algunos en América Latina o Centro y Suramérica o cualquier otro país, pensar en Estados Unidos puede ser quizás el lugar donde Dios quiere que yo me mueva, pero si realmente Él quiere que yo me mueva de un país a otro, dentro de la zona donde yo estoy. Entonces, en oración yo puedo recibir la confirmación de no te vayas a Estados Unidos, vete a tal lugar. Ese es un excelente punto, Héctor. Ese es un excelente punto, porque trae a colación el concepto o la idea de que salir a otro lugar es una decisión muy importante y Dios debería tener un lugar en esa decisión. Naturalmente, todos los patriarcas, Héctor, fueron inmigrantes y al final, pues, y el pueblo de Israel se hace una nación dentro de otra nación de la cual tiene que salir. Pero tenemos poco tiempo, Héctor. Otros casos, está el caso de Ruth y Noemí. Noemí sale con su familia, con su esposo Elimelech y sus hijos Malón y Kelión de Belén porque había una hambruna en la tierra y salen a la tierra de Moab. Evidentemente, el infortunio les alcanzó allí y todos murieron y Noemí se quedó sola. Se encuentra allí con Ruth, que por el ejemplo de Noemí se apega tanto a ella que no la quiere dejar. Entonces, ahora Noemí se convierte en una inmigrante en Belén. Perdón, Ruth se convierte ahora en una inmigrante en Belén porque va con Ruth. Al punto que cuando en Ruth capítulo 2, en la interacción de Ruth con Booz, él dice, ¿por qué me tratas así siendo que yo soy una extranjera? Tú ves, como que no merezco ese trato, pero ella entiende, ¿verdad? Y comprende su estatus de extranjera en ese lugar. Y tratando de ver algún principio en esta narración que está mencionando ahora, Dios no le prohibió al esposo de Ruth y a Noemí, de esta familia de Noemí, moverse hacia otro lugar precisamente por una hambruna que también había. Perfecto. Sin embargo, tampoco, no se lo prohíbe, pero tampoco le advierte de las experiencias negativas que le esperan en el lugar. A veces nosotros pensamos que con el sencillo hecho de llegar al lugar donde queríamos emigrar, tenemos todo resuelto. Ignoramos que nos pueden esperar experiencias muy tristes. Y aún así la fe no debe perderse. No debe perderse. Claro que sí. Héctor, también hay algunas leyes que fueron dadas a Israel. Por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 22, versículo 21, el Deuteronomio 10, 19, que mandaban a los israelitas a tener cuidado con el inmigrante. Y no aprovecharse de ellos. A protegerlos, no aprovecharlos ni explotarlos tampoco. Dice, porque ustedes también fueron extranjeros en otra tierra y por esa razón ustedes deben tener empatía con los extranjeros en la tierra de ustedes. Deben tener cuidado con ellos, no explotarlos ni abusar de ellos de ninguna forma. En el libro de Levítico se habla de que hay que cuidarlos, capítulo 19, verso 9 al 10. Deben tratarse como ciudadanos, según el verso 34 del capítulo 19, incluso a darle una porción del conocido segundo diezmo que Israel proveía. Así es. Para el servicio y el culto. Mira, hay tres categorías: los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Son tres categorías que nosotros vemos en esas leyes dadas por Dios, que son vistos con mucho interés. Pero hay un concepto, Héctor, sobre esto que yo quisiera mencionar. En la Biblia, por ejemplo, hay varios términos cuando se habla de extranjeros. En el Antiguo Testamento hablamos de Gar, Nekrim y también Tashub, algo así que es. Hay el concepto, por ejemplo, los Nekrim, que son extranjeros, viene de Neker, que está enlazado con lo que es el infortunio, calamidad.
se usa ese término para referirse también a los inmigrantes. Pero hay un concepto de lo que es ser extranjeros que la Biblia tiene, que se refiere a todos los seres humanos. Dice David, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 29, y creo que versículo 15, dice, nosotros somos extranjeros y advenedizos delante de ti, oh Señor. Desde el punto de vista divino, nosotros somos extranjeros en esta tierra, porque cuando nosotros vinimos al mundo ya Dios estaba y la tierra es de Dios. Cuando nos vayamos, la tierra se seguirá quedando y Dios continuará también. En ese mismo concepto lo encontramos en el caso de los cristianos en el Nuevo Testamento. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro dicen, y vosotros como extranjeros. O sea, cuando nosotros conocimos a Dios, ya ahora nosotros adquirimos una ciudadanía celestial. Es lo que Pablo dice en Filipenses. Sí, y en el estado que estamos aquí, vivimos en un estado de extranjería en esta tierra. Y ese concepto me gusta mucho, porque nos da a nosotros un estatus que mueve a ti y a mí a pensar de que esta no es mi tierra y yo voy al hogar celestial. Desde esa perspectiva, nosotros somos peregrinos y extranjeros en un lugar extraño. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Nuestra ciudadanía como hijos de Dios está en el cielo. Y mientras esa ciudadanía nos permite poner nuestros pies en ese reino, somos candidatos emigrantes que van rumbo a ese lugar. Y quiero decirte, Héctor, que es real. Sí, porque como el mundo está configurado, no está configurado para hacérsela fácil a un cristiano que tiene principios bíblicos. No lo es. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, uno es visto como raro porque cree en la Biblia, anticuado porque todavía cree en esos principios que uno tiene respecto al matrimonio, respecto a muchas cosas que nosotros tenemos, que nosotros creemos. Y esa rareza en la cual estamos nos hace aún más extranjeros. No pertenecemos realmente. Jesús dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, no pertenecen allí. Entonces, desde ese punto de vista, Héctor, nosotros mismos podemos experimentar como cristianos ese sentimiento de no pertenecer, de estar en el lugar que no es nuestro y nos hace a nosotros anhelar, yo quiero ir a casa. Amén. Sabes que al principio de nuestro programa, y ya para concluir, y formulamos una pregunta. ¿Puede el actual drama migratorio proveernos a nosotros como cristianos una oportunidad para expresar el amor de Dios? Miren, yo he llegado a la conclusión de que los tiempos de un ministerio fácil y cómodo está llegando a su final. No será fácil de aquí en adelante ser un ministro de Dios, un pastor. Será difícil y en la medida que esta situación cada vez se complica más, tendremos que enfrentar cada vez más situaciones de personas que requieren nuestra ayuda y una mano extendida. Y quizá tendremos que hacerlo a través de legislaciones estatales que procurarán impedírnoslo, pero aún así habrá que continuar. Pienso que las palabras de Mardoqueo, primo y padre adoptivo de Esther, las palabras que le dijo en un momento a Esther, se aplican especialmente a nosotros en este tiempo. Si te quedas callada en este tiempo, le dijo él a ella, el alivio y la liberación de los judíos va a venir de algún otro lugar. Es decir, si no hacemos nada, Dios usará a alguien. Pero tú y la casa de tu padre van a perecer, quizás no nos vaya bien. Y quién sabe, aquí están las famosas palabras, si para este tiempo has llegado al reino. Quizás para este tiempo, Dauri, Dios nos llamó al ministerio. Y pidámosle a él, pero no solo al ministerio, a ti como hermano de la iglesia, para mostrar empatía, mostrar la misericordia divina, el amor de Dios, y que tus manos y tus pies y tus bolsillos incluidos sean los pies, manos y bolsillos del Señor. Dauri, para concluir, ya no tenemos tiempo, pero unas palabras finales. No, que este tema que has escuchado haya sido de bendición para ti y que podamos poner en práctica los principios que hemos expuesto y que al mismo tiempo tú y yo podamos ser empáticos con el vulnerable, especialmente con el migrante. Así es. Recordemos que tenemos que tener empatía y eso implica pensar qué quisiéramos que se hiciera con nosotros si estuviéramos en la condición que otros están. Dios te bendiga. ¿Alguna pregunta, algún tema en particular que te gustaría que tratáramos?
escríbenos aquí en los mensajes a través de las redes sociales y también a las redes sociales y la página de la emisora. También puedes escribirnos a faithsociedad7@gmail.com. Que Dios te bendiga y hasta la próxima entrega. Dios te bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.